Hola, bienvenidos a mi canal, Homeopatía Hahnemanniana. En este canal van a encontrar muchísima información acerca de la homeopatía, cómo es que funciona, cómo es que funciona mejor. Lógicamente también muchísimos medicamentos, de cómo, de cuál es su función principal, o su función de acompañamiento. Vamos a hablar de muchísimas cosas muy interesantes. Espero que les guste, espero que sea de su agrado. Y bueno, vamos a empezar con un poco de historia. Cuando el hombre prehistórico sintió frío o calor, buscó la forma de cómo contrarrestar dicha sensación. Asimismo, al sentir dolor, comenzó a buscar la forma de eliminarlo. Al sufrir una herida, buscó la forma de aliviar el sangrado. Sin duda que hubo muchos fracasos e incluso muertes por las infecciones que se le presentaban. De esta manera fue utilizando todo lo que la naturaleza le brindaba, pieles de animales, agua, barro, plantas, y gracias a sus observaciones y mediante el principio de prueba y error, logró ir encontrando el remedio a sus males de forma aceptable. En las comunidades primitivas, el miembro con más experiencia en tratar a los demás se fue convirtiendo en el chamán, el brujo, el curandero, quien en forma integral trataba al enfermo con una mezcla de rituales, brebajes, emplastos y preparados con jugos, ya sea solos o combinados para curar los males de la tribu. Posteriormente, con el descubrimiento del fuego, empezó a cocer raíces, frutos, plantas y ahora ya tenía más remedios. Las civilizaciones antiguas como la egipcia, la china, maya, la azteca, la inca, etc., realizaron muchos avances muy sorprendentes en terapéutica y procedimientos médicos, como los enemas, las trepanaciones, la acupuntura, la herbolaria, la odontología reparadora, la estética, la cirugía, etc. Sin embargo, fue en Grecia en donde inició la medicina occidental. Hoy en día se considera a Hipócrates como el padre de la medicina, y fue él quien trató al enfermo como un todo con cuerpo y alma, realizando su tratamiento de forma más o menos organizada, utilizando sustancias y procedimientos como infusiones, conocimientos, cataplasmas, de hierbas o de frutos, calentamiento o enfriamiento de las partes afectadas. Los resultados obtenidos se anotaban y se definía su utilidad o inutilidad para mejorarlos o corregirlos. Hipócrates mismo reconoció que en algunas ocasiones logró curar con sustancias que producían síntomas similares a la enfermedad que presentaba un paciente, pero nunca se interesó en este tema. Aristóteles, otro filósofo griego, hizo estudios de anatomía y fisiología en animales y sus ideas en cuanto a la fisiología no eran correctas, según hoy se sabe, aunque sí en anatomía. Celso, otro médico griego, ejerció en Roma, escribió un tratado de medicina y cirugía que fue tomado en cuenta hasta varios siglos después. En las campañas militares iba otro médico, Dioscórides. Inició el estudio de la farmacología, al dedicarse a la observación y estudio de las plantas curativas que encontraba en las diversas áreas que conoció. Ya en el siglo II después de Cristo, Galeno, quien ejerció una profunda influencia en la práctica médica, a pesar de sus escritos y muchas veces no estaban fundados en la observación de la realidad, inició el sistema farmacológico, que lleva su nombre, medicina galénica, y consistente en mezclar diferentes sustancias en una sola prescripción, con el objetivo de atacar con cada una de dichas sustancias a cada síntoma respectivo. De esta forma se realizó muchos años y como Galeno era muy político, sus ideas permanecieron por más de 1000 años destacando en la medicina. Incluso hoy en día las grandes farmacéuticas siguen esta forma de medicación. Durante la Edad Media, la medicina continuó basada en las ideas de Galeno y autores clásicos, y los libros de medicina estaban escritos en griego o en latín, lo que limitaba el acceso al público en general, y solo los eruditos tenían la forma de hacerse de dichos libros, pero nunca tuvieron la curiosidad de comprobar lo escrito. Y en realidad esos tratamientos y las prácticas terapéuticas incluían procedimientos absurdos y en algunos casos hasta súper agresivos.
la administración de sustancias en bruto, como el mercurio o el bismuto, el arsénico, azufre, que son vomitivos, hierbas que estimulaban la evacuación, etc. En el Renacimiento florentino, la ciencia médica se fue modificando y eliminó las ideas erróneas de Galeno, ya que hubo entonces las observaciones y comprobaciones de dichos tratamientos. En el estudio de la botánica, la física, la química, en ese entonces la llamada alquimia, la anatomía y la cirugía se desarrolló de manera impresionante en personas tan perceptivas como inteligentes, como es el caso de Leonardo da Vinci, Vesalio y Paracelso. Leonardo da Vinci realizó los primeros estudios anatómicos, basándose en secretas disecciones en cadáveres, práctica que estaba prohibida en esa época. En sus dibujos se aprecia el talento del arte y capacidad de observación objetiva. Vesalio hizo estudios anatómicos contratando un célebre artista de su época para realizar los impresionantes dibujos que tiene su libro Humani Corporis Fabrica en 1543. Paracelso, suizo, cuyo verdadero nombre era Aureolo Bombasto, escribe su nombre en la historia como el creador de un método curativo altamente eficiente. Integró el uso de los minerales a la oligoterapia, individualizó al enfermo y desmintió a las posesiones demoníacas de los enfermos mentales. Recuerden que pues siempre se consideraba que si estabas enfermo de la cabeza, un enfermo mental, siempre lo relacionaban con lo malo, con lo satánico, y pues obviamente estas personas sufrían mucho porque querían literal sacarles los chamucos que llevaban dentro, y pues obviamente se olvidaban de la parte de curarlos o de tratar de ayudarlos o de tranquilizarlos, ¿no? Simplemente eran a base de, bueno, desgraciadamente hasta la fecha, a base de golpes y de gritos y amarrarlos, y pues imagínense todo lo que esa gente sufría. Dice, los científicos del siglo XVII, progresistas, desecharon también lo escrito anteriormente como único, y sí realizaron observaciones, como todo en el Renacimiento, y se escribió lo nuevo de la medicina. William Harvey descubrió la circulación de la sangre, y esto constituyó un acontecimiento que dio un impulso mayúsculo en la ciencia médica. Además, grandes personajes como Galileo Galilei y Descartes también influyeron con sus aportaciones al desarrollo de la medicina. Fue hasta el siglo XVIII cuando la medicina sufre un importante cambio. Por un lado, seguían las influencias galénicas y sus seguidores con la polifarmacia y fórmulas supresoras, y por otro lado los nuevos conceptos, que consideraban al enfermo como un individuo, como un desajuste particular en su dualidad del cuerpo y alma, y al médico como un auxiliar de la naturaleza en su proceso de restablecimiento de la salud. Entonces es aquí a donde empieza lo bueno. Dice, el 10 de abril de 1755 nace en Meissen, en la región de Sajonia, en Alemania, Christian Friedrich Samuel Hahnemann Spies. Años después sería el descubridor de la ciencia homeopática, cambiando para siempre el curso de la medicina occidental. Hahnemann, al percatarse de que los métodos terapéuticos que utilizaban en realidad no curaban a los enfermos y muchas veces les ocasionaban más daños, decide abandonar la medicina, prometiéndose que si encontraba un método realmente eficaz, volvería a ejercer su profesión. Como Hahnemann dominaba varios idiomas, se dedicó a la traducción de libros, y precisamente traduciendo un tratado de medicina de Cullen, en donde explicaba que para curar las fiebres intermitentes era posible curarlas con infusiones de la corteza de un árbol del Perú llamado la chinchona o quina, ya que esta infusión ocasionaba fiebres intermitentes, muy similares a las de la fiebre de la malaria. Es cuando Hahnemann recuerda los estudios de Hipócrates, en los que decía que si había que curar con lo opuesto, si esto no daba resultados, entonces con lo similar, y si no daba resultados, buscar cualquier cosa, pero el objetivo era curar, o es curar.
Hahnemann, como sabía que no curaba con lo opuesto, le llamó la atención lo similar de la corteza de la quina en las fiebres intermitentes. Se dio a la tarea de obtener unos dracmas de la corteza de la quina y lo experimentó, y también se lo dio a su familia, comprobando la experimentación de las fiebres intermitentes. Esto motivó a Hahnemann a seguir investigando, y es en el año de 1792 cuando empieza a desarrollar a la homeopatía, teniendo 37 años de edad, y solo le bastó unos 3 años para encontrar las reglas para la preparación de los medicamentos homeopáticos, y que logró desarrollar 150 durante su vida, muriendo en París, Francia, a los 88 años de edad. Obviamente la vida de Samuel Hahnemann pues es muchísimo más fue muchísimo más compleja, fue también súper interesante, pasó por muchísimas adversidades. Ustedes saben que cuando alguien emprende algo, sea lo que sea, en el tema que quieran, siempre vamos a tener contras, a veces desgraciadamente son más contras, ¿no? Pero al final de cuentas lo logra crear la homeopatía, y pues obviamente es una maravilla. Si tú estás aquí viendo estos videos, es porque quiero suponer que no has encontrado la salud que la alopatía dice prometer, ¿no? Y desgraciadamente a veces es mucho peor los problemas que acarrea secundarios que las enfermedades mismas que teníamos, ¿no? Y a la vez esa desilusión que hace solamente su control, ¿no? Estás enfermo de la presión, de la hipertensión, y es un control. No sé, tienes diarreas periódicas y siempre es un control, ¿no? Con antidiarreicos y eso, o sea, siempre es un control para esto, un control para aquello, pero nunca logras salir de ese problema. Entonces, si estás aquí, es precisamente porque necesitas otro método. Todo el mundo lo sabe, se necesita otro método para llegar a la verdadera curación, ¿no? Porque no todo es como una gripe. Una gripe puede sanar con alopatía, con homeopatía, y va a sanar sola, a final de cuentas, dependiendo de la individualidad de cada gente. Hay a quien una gripe nos dura 15 días, hay a quien le va a durar 2, hay a quien una semana, hay quien nunca se enferma, y pues obviamente eso es digamos que hasta cierto punto sencillo, ¿no? Pasas los días críticos y de ahí en fuera vas a regresar a tu rutina normal. Pero en el caso de una hipertensión, yo no conozco un solo hipertenso, aparte de mí, que haya sido hipertenso y haya dejado de tomar la medicina, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve el problema de la hipertensión 3 años, y sí, únicamente con la medicina alternativa dejé de tomar esas porquerías de pastillas. Claro, todos hemos tomado a lo mejor en nuestra vida homeopatía, y todos hemos tomado alopatía, y hemos tenido muchísimas otras, pues otras terapias. Pero realmente que te digan que se curaron de la hipertensión, yo no conozco otra persona que no sea yo. Yo no estaría diciendo semejante barbaridad si no es que yo hubiera pasado por ese problema, ¿no? Y es la muerte, o sea, quien sabe de hipertensión sabe que es la muerte, ¿no? Y claro que sí, la hipertensión puede ser por muchísimos factores, y claro que sí se cura. Yo no tomo ningún tipo de pastillas, ninguno. Y ya no me sube la presión. Muy de repente, que pues ya cada quien es como es, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy corajuda, y pues sí, de repente. Pero de eso de que diario como relojito, que sabes que te va a subir la presión, no. Obviamente, pues uno tiene sus altos y sus bajas, ¿no? Y llega a pasar de que, pues, a todos nos duele cualquier cosa, ¿no? Que el estómago, que... Pero como cualquier otro síntoma, no como una enfermedad que está ahí siempre acompañándote. Chulas compañías, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar otro poquito más acerca de la medicina homeopática,
cómo es que funciona su curación. Dice, la medicina homeopática realmente cura con el principio simila, similibus curantur. Esto es lo que lo similar cura a lo similar. La enfermedad no es sino un desequilibrio dinámico de las esferas que componen al ser humano y que se manifiesta a través de los síntomas que presenta un paciente para la homeopatía. Es irrelevante poner un nombre a la enfermedad o quién es el responsable de una enfermedad. La enfermedad como tal no existe. Aquí un aforismo, hay enfermos, no enfermedades. Lo importante realmente es reconocer o percibir lo que realmente hay que curar en cada paciente. En otras palabras, los síntomas que presenta un paciente serán eliminados con la administración de un medicamento que es capaz de producir síntomas similares en un hombre sano, influyendo dinámicamente en su energía vital y restableciendo al enfermo en su salud. Ok, ¿qué quiere decir esto? Así es como funciona la homeopatía, así es como nos va a curar. En un cuerpo sano, una persona X que ustedes quieran que esté sana, por ejemplo, que no tenga hipertensión, ¿no? Que jamás haya tenido la presión alta. A esa persona le vamos a empezar a dar un medicamento. Un medicamento homeopático que sirve para corregir la presión arterial. Okay, así es como se prueban estos medicamentos, ¿no? En personas, no en ratas ni en ningún animal, no, en personas. Ok, entonces yo a esta persona sana le comienzo a dar el medicamento en cierta dosis y cada cierto tiempo. Ok, entonces esta persona le checamos la presión y si está bien, pues va a estar en 120/80, ¿no? Que es lo regular. Me parece que ya había bajado un poco en las cifras de la medicina, pero bueno, vamos a suponer que es 120/80. Nosotros le vamos a dar el medicamento. Este medicamento le tiene que subir la presión, o más bien, le va a subir la presión. Esa es la reacción. Por eso vamos a curar con lo similar. Yo tengo la presión alta y hagan de cuenta que me estoy tomando un chochito o me estoy tomando una gota de presión alta. Así es la maravilla de la homeopatía. Te cura con lo que te está haciendo daño. Vamos a suponer que yo tengo una depresión muy fuerte. Pues entonces me voy a tomar un medicamento que me provoque otra depresión. ¿Sí me explico? Y estas juntas se van a ir. La energía vital las va a echar. Es así como funciona. Eso es lo maravilloso de la homeopatía. Te va a curar con lo similar, a diferencia de la alopatía, que es anti esto, anti lo otro, anti inflamatorio, no, acá te doy un inflamatorio para que ese inflamatorio haga reaccionar a la energía vital y la energía vital empieza a desinflamar tu cuerpo, la parte afectada. Es así como funciona la homeopatía. Casi nadie lo sabe. No tienen idea de cómo sale ni qué es la homeopatía, ni piensan que simplemente es azúcar comprimida. Y no, la homeopatía y la alopatía, todo nace de plantas, todo nace de las flores, de animales, de minerales. Están hechas de lo mismo realmente las dos medicinas, solo que con procedimientos diferentes. En el caso de la alopatía, pues lo checan en ratas, en cuyos y en esos pobres animalitos que culpa tienen. Y en el caso de la homeopatía lo probamos con gente como tú, como yo, gente sana, gente que está bien. Y vemos todas las reacciones que van ocasionando estos medicamentos. Las reacciones que tenga será para lo que sirva ese medicamento. Así de maravillosa es esta medicina. Espero que les haya gustado esta introducción acerca de lo que es la homeopatía y acerca de quién fue Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía. Entonces, pues bueno, nada más. Espero que les haya gustado y que lo disfruten. En este curso vamos a aprender acerca de muchos medicamentos, para qué sirven, para qué se utilizan, etcétera, etcétera. Entonces, pues
Por acá los espero. Si les gusta el canal, pues suscríbanse. Si no, pues ni modo. Hay otros muchos que sí les pueden gustar, qué sé yo. Yo soy Flor, un abrazo, que estén muy bien.